señores, bienvenidos a su programa Revista del Comercio. En esta ocasión, para mí, es una ocasión histórica, una ocasión para rememorar, para recordar, para reivindicar el acto viviente de la comunicación en la República Dominicana que ha protagonizado por 48 años, llegando ya a 49 años, el próximo 1 de diciembre, el programa El Pueblo Cuestiona, que ha encabezado el eminente, ilustre y destacado comunicador social y antiguo político, don Hercilio Veloz Burgos. Qué emoción tenerle aquí con nosotros. Gracias, don Ricardo. Para compartir estos breves minutos de este histórico programa El Pueblo Cuestiona, que surge al aire un 1 de diciembre de 1969 y ha celebrado por todo lo alto cada aniversario, pero no solamente se ha quedado en esa labor de comunicación social, sino que también ha estado aportando, como la Fundación El Poder de la Mujer, se han realizado homenajes Alianza Barrial. Alianza Barrial. Háblenos un Dominicanos y Dominicanos por la Paz Mundial. Por la Paz Mundial. Háblenos un poco de todos esos aportes que desde el pueblo cuestiona en su labor de comunicador social usted ha realizado. Lo primero que quiero es agradecer infinitamente esta invitación. Me siento honrado, mayúsculamente honrado, sobre todo porque nuestra amistad data de hace muchos años, cuando ustedes estaban en otro local, cuando ustedes prácticamente comenzaron con FENACER. Y estar yo hoy siendo entrevistado para mí es un privilegio que realmente no lo voy a olvidar, después de haberlo entrevistado tantas veces a ustedes. Así es. En el caso de este medio de ustedes, yo quiero felicitarlos porque se ha dicho siempre que la información es poder. Yo diría medio es poder. Así es. Cuando se tiene un medio, pues la gente respeta más, la gente lo distingue más, la gente lo toma más en consideración, y más aún cuando usted está consciente que lo que está haciendo es sirviéndole a los mejores intereses del pueblo dominicano, que es lo que a la postre nos lleva a todos, defender los intereses del pueblo, sobre todo de aquellos que tienen hambre y sed de justicia de nuestro país, los más carenciados de República Dominicana. Por eso nosotros en estos casi 49 años nos hemos dedicado, entre otras cosas, a reconocer instituciones, pero a crear otras instituciones como Alianza Barrial, que es una entidad que se ocupa de orientar a las juntas de vecinos, darle seguimiento, formar juntas de vecinos, pero también la Fundación El Poder de la Mujer, con su misión de educar con respecto al cáncer de mama y cervicuterino. Es decir, y últimamente pues la entidad que estamos proyectando en estos momentos es Movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial. ¿Por qué hicimos esto? ¿O por qué a un grupo de personas le propusimos que hiciéramos esto? Por una sencilla razón, porque a finales del año pasado no fueron pocos los misiles verbales que se lanzaron tanto el presidente Trump como el presidente de Corea, y nosotros veíamos como que el momento estaba llegando de que se pudiera celebrar, o más que celebrar, se pudiera llevar a efecto, lamentablemente, como pasó en el 14 y en el 39, una tercera guerra mundial. Así es. Y por eso creamos el movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial. Y déjeme decirle algo, primera vez que se forma algo en República Dominicana, que se le informa a todos los líderes mundiales, el presidente Trump, el presidente Putin, el presidente de Corea del Norte, el presidente de China continental, el Papa Francisco, todas esas figuras mundiales están debidamente informadas, como también las principales figuras del gobierno dominicano, de República Dominicana, Congreso Nacional, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Presidente de la República, Vicepresidente de la República, todo aquel que de una manera u otra tenga que ver con el Estado, porque hay que aclarar esto, que muchas personas confunden lo que es la presidencia con el Estado. El Estado somos todos. Definitivamente. Todos somos el Estado.
y los presidentes no hacen más que representar el Estado por un periodo de tiempo ahí. Obviamente desde muy joven usted se ha dedicado a esta labor social, le ha tocado desde Juan Bosch y tal vez desde antes de Juan Bosch, diría, con la clase política dominicana, desde presidentes, eh, todo el que ha tenido protagonismo, expresidentes, políticos de todas las envergaduras, han pasado por el pueblo cuestiona. ¿Pudiera usted narrarnos brevemente las vivencias, algunas vivencias con estos personajes, Jacobo Ruta, el doctor Balaguer, el doctor Peña Gómez, Salvador Jorge Blanco, el propio profesor Juan Bosch, Danilo Medina, Leonel Fernández? Todos los que han sido presidentes los últimos 49 años han pasado por el pueblo cuestiona. Así es. Todos. Y la mayoría de los que han sido vicepresidentes, de esos presidentes, han pasado por el pueblo cuestiona. Y la mayoría de los que han sido secretarios de Estado, ministros de esos presidentes que hemos tenido los últimos 49 años, han pasado por el pueblo cuestiona. Pero además de esas grandes figuras han pasado la cúpula empresarial de República Dominicana, la cúpula eclesiástica de República Dominicana. Es decir, nosotros no hemos dejado un solo sector sin que haya participado en el pueblo cuestiona. El pueblo cuestiona es el programa que más mujeres ha entrevistado. Sí. El pueblo cuestiona es el programa que más profesionales ha entrevistado. El pueblo cuestiona es el programa que más niños ha proyectado y ha presentado. Porque de hecho, en el año 72 descubrimos un asilo de niños huérfanos en Herrera, el Hogar San Salvador, y nosotros nos constituimos en padrino de esos 150 niños para tratar de que salieran de la situación caótica en que se encontraban, y logramos, gracias a Dios, que obtuvieran un gran local en Sabana Perdida, unas 100 tareas de tierra ahí, mediante una campaña feroz que hicimos tanto en República Dominicana como en el exterior. Es decir, yo me siento mayúsculamente satisfecho, primero, de haber logrado lo que fue mi sueño, de tener un programa abierto a toda manifestación del pensamiento humano, donde nunca le hemos puesto cortapisa a nadie, donde no se necesita tener apellido sonoro, ni sangre azul, ni ser un gran potentado para ir al pueblo cuestiona. No, allí hemos entrevistado hasta las trabajadoras sociales. Es más, en el año 82 sucedió un espectáculo que mucha gente, algunos criticaron, otros me aplaudieron, y fue que cuando gana Jorge Blanco las elecciones, al último programa que él fue antes de las elecciones fue el pueblo cuestiona. Y al primer programa que él fue ya electo la semana siguiente fue el pueblo cuestiona. Y la otra entrevista después de esa entrevista a Jorge Blanco fue la coordinadora de las trabajadoras sexuales de la época. Es decir, para nosotros no ha habido clases sociales, sino dominicanos y dominicanas y naturalmente extranjeros también, que de una manera u otra pues hayan tenido algo que decir en República Dominicana. Es el único programa que ha entrevistado figuras de relieve internacional, como fue el señor Galo Plaza, que fue un expresidente de Ecuador y además fue secretario general de la Organización de los Estados Americanos, en plena función de secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Nosotros viajamos a Washington y entrevistamos al señor Galo Plaza, así también como lo hicimos con el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, en un viaje que hicimos a Israel, lo entrevistamos. De igual manera, cuando entrevistamos al poeta cubano, al señor Guillén, es decir, esas figuras internacionales, y ni hablar de las otras figuras, médicos, abogados, ingenieros, en fin. El pueblo cuestiona, reitero, ha sido un programa abierto a toda manifestación del pensamiento. A los líderes comerciales de República Dominicana, usted es uno de ellos, así y todos aquellos líderes empresariales, como la gente del CONET, como la gente de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Justamente cuando nos iniciamos a los pocos días, estábamos entrevistando ya al presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana y tuvimos la honra de entrevistar al señor Marrancini, cuando el señor Marrancini fue el creador o el fundador de la Asociación de Industriales de Herrera. Para nosotros no ha habido una sola figura, un solo cargo de alguien que nosotros no hayamos tocado sus puertas
para que comparezca el pueblo cuestiona, porque fue justamente lo que nos motivó, que fuera un programa abierto a todo el mundo, un programa que no fuera un programa excluyente, sino incluyente, que no haya cortapisa para entrevistar a nadie, que no se necesite ser hombre de saco y corbata, porque los hombres del pueblo naturalmente no usan esa vestimenta, por eso hemos sido abiertos a todo el mundo. Yo quisiera, don Hercilio, adentrarlo en un episodio de su vida que está mucho antes de la fundación del programa El Pueblo Cuestiona en 1969. Fueron aquellos incidentes del 20 de octubre de 1961, Exacto, en la calle Payá, sí, en donde usted jugó también un papel protagónico. Es decir, que ese espíritu social, ese espíritu por las luchas reivindicativas de la nacionalidad dominicana, siempre ha vivido en usted. ¿Me puede hablar un poquito de ese episodio, de esos acontecimientos de sí, la calle Payá? sí, cómo no, con mucho gusto, pero yo antes quiero aclarar mis 45 días en solitario en La Victoria, Sí. porque fui hecho preso el 14 de octubre del año 1959 en un paraje llamado Los Cachones, próximo a Castillo. De ahí me trajeron a la capital. Yo lo que estaba por ahí haciendo unos contactos con unas personas, me cogieron por sospecha. Se habían originado en República Dominicana dos acontecimientos que tenían que ver con el régimen de Trujillo, como fue la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo, el 14 de junio de 1959, y ya para septiembre se produjo la rebelión o la protesta más bien de los pilotos y los sargentos técnicos, y había la situación a nivel del gobierno estaba muy tensa, de que cualquier persona que lo vieran merodeando a un lugar, pues lo apresaban por sospecha. Ahí me hicieron preso el 14 de octubre de 1959 y me soltaron el día 19 de enero de 1960 sin interrogarme y sin nada, simplemente Increíble. por sospecha. Y ni hablar de la forma infrahumana en que estuve preso cuando primero sin ropa, con una botita como almohada, desnudo prácticamente allí, pero lo peor de todo esto, yo lo cuento para que la gente vea lo que era ese régimen, una latita de 5 libras de mantequilla que venían para la época, era lo que yo tenía para mis necesidades, y luego enjuagar eso para supuestamente echarle un desayuno a uno en la mañana y que era un caldo, ya usted sabe. Bueno, pasó eso, pero entonces vinieron después ya la muerte de Trujillo y los sucesos de la calle Espaillat y todas esas cosas, donde yo nunca fui protagonista número uno. Yo fui uno más del montón. Claro, ya dentro sí quise destacarme, así no dar un paso atrás después que estábamos dentro. De manera que los sucesos de la calle Espaillat a mí me marcaron porque fue el primer levantamiento popular contra los remanentes del régimen de Trujillo. El primer levantamiento popular, que no comenzó en la calle Espaillat, comenzó el día 12 o el día 14 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando los estudiantes de la época quisieron destrujillizar al régimen de Trujillo y sacaron al rector Machado y tumbaron aquellas estatuas de Trujillo, y luego quisieron trasladar esa lucha antitrujillista a la zona colonial, a la zona a Ciudad Nueva, y fue cuando declararon el 19 de octubre, declararon a Ciudad Nueva territorio libre de Santo Domingo. Y eso naturalmente le motivó que el día 20 de octubre de 1961 nosotros nos habíamos preparado para pelear con Balá, que era un delincuente que vivía atacando con palo, piedra, cuchillo, con todo lo que fuera, con armas blancas y armas de fuego también, a todo lo que olía a antitrujillismo. Correcto. Y nos preparamos a tarde para enfrentar a Balá, pero oh sorpresa, a las 5:30 de la tarde llegó la policía y lanzó varias ráfagas al aire en la búsqueda de amedrentarnos. No lo lograron porque nosotros empezamos a tirarle piedra a la policía a ver si logramos. Al final tuvimos que ceder, de no tirar más piedra y escondernos en distintos lugares. En el caso mío, por ejemplo, que fui de los últimos en bajar de la azotea de la calle Espaillat 55, me escondí detrás de un armario y ahí me descubrieron, era el último, me bajaron a palo hasta la calle. Por eso decían que yo, en el periódico, que yo había muerto, ¿no? Me llevaron al Marión, del Marión a la policía, y nada, aquello fue en cierta medida lo que me catapultó y me lanzó a la vida pública.
y da pena decirlo que fue a palo limpio que entré a la vida pública. Así es. El caso es que al día siguiente nos pusieron en libertad y creamos lo que llamamos la Agrupación Patriótica 20 de Octubre, donde nosotros orientamos a la juventud. Pero yo quisiera aprovechar este medio importantísimo para aclarar algo. En esos momentos, pues, ya Unión Cívica Nacional estaba funcionando, como estaba funcionando el PRD, que había llegado el 4 de julio de ese mismo año. Y aquello se quiso capitalizar, aquellos sucesos de la juventud, aquellos acontecimientos, aquel primer levantamiento popular, diciendo que habían cientos de muertos y que los muertos los quemaron y que los tiraron al mar. Nosotros nos pasamos varios meses a través de nuestro programa Orientación Patriótica Popular, llamando a los familiares de los que participamos en la calle Espaillat para que nos dijeran de familiares muertos, de familiares heridos. Nunca se presentó nadie. En conclusión, yo mantengo la tesis para desmontar aquella perversidad que montaron los cívicos de que eran cientos y cientos de muertos, que los muertos fueron dos. Uno, Tirso Roldán Vargas Almonte, que lo mató la policía, vivía en la calle Noel, casi esquina José Reyes, y otro fue un señor apellido, se llamaba Ignacio Cerda. Ese pobre muchacho trató de saltar, huyendo de la policía, Sí. de un edificio a otro, cayó en el vacío y se mató. Así fue. Es decir, los presos y heridos éramos 57, los muertos eran 2. No cientos y cientos, como dijeron los cívicos de la época. Correcto. Y de los dos, uno fue un accidente. De los dos fue un accidente y el otro Correcto. lo mató la policía. Correcto. Mire, ya para concluir, yo quisiera que usted me dé su impresión acerca de algunas personalidades que le quiero mencionar. Voy a comenzar con su amigo Nicolás de Jesús López Rodríguez. Bueno, para mí, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, un hombre de un carácter fuerte, un hombre enérgico, y una vez yo le pregunté, más que le pregunté, le comenté de que había algunos comentarios contra él, y él me dijo algo que en cierta medida me convenció. Me dijo: Silvio, si yo no actúo así, me tragan los políticos, me tragan los políticos, y yo sé la responsabilidad que tengo de educar, de orientar, de concienciar a la gente. Es una gran figura, yo lo respeto mucho, me distinguió mucho desde que llegó de San Francisco de Macorís aquí, porque él era... de La Vega. No, él estaba como arzobispo, como obispo en San Francisco de Macorís, y luego lo trasladaron aquí como arzobispo. Esto fue en el año 1981. A partir de ese momento tuvimos una gran amistad. La primera entrevista que él tuvo en televisión, según manifestó, fue en El Pueblo Cuestiona, como lo tuvo doña Mary, Marrancini y muchas figuras más. El propio Leonel Fernández Reina me dijo un día a mí algo que me llenó de satisfacción. Me dijo que El Pueblo Cuestiona había sido una escuela para él, porque él vino muy joven de los Estados Unidos, y entonces él anotaba en mascota, en cuaderno, en cosas, las entrevistas que se hacían allí, y por eso una vez en una actividad él dijo que El Pueblo Cuestiona era patrimonio cultural e informativo del pueblo dominicano, y que había tenido la honra de ser el programa que lo había entrevistado aquí, y el programa que más le había enseñado a él a conocer a los políticos de República Dominicana. Entre el profesor Juan Bosch y el doctor Joaquín Balaguer, Sí. su impresión. Para mí, dos grandes figuras dominicanas, todo con sus luces y sus sombras, porque nos vamos a presentar a uno y a otro como el malo de la película. Yo creo que los dos tenían cosas muy positivas y cosas muy negativas. Tal vez en el caso del profesor Juan Bosch, su negatividad era que era un hombre impulsivo, actuaba muchas veces por impulso. A eso se debió en cierta medida su salida del Partido Revolucionario Dominicano, y también su actitud muchas veces de enfrentar con epíteto y con alguna terminología muy ofensiva a determinados dirigentes. En cierta medida, el que no estaba con él era enemigo de él, y no es así. De hecho, yo tengo de don Juan Bosch los mejores recuerdos, y por qué no el agradecimiento eterno, porque fue a uno de los programas que él más asistió. De hecho, fue el último programa que él asistió siendo miembro del Partido Revolucionario Dominicano, y al primero que asistió ya siendo miembro del PLD. Como es sabido, él renuncia del Partido Revolucionario Dominicano en noviembre de 1973 y funda el PLD en diciembre de 1973, y fue al primer programa que él asistió. O sea, tanto estando en el PRD fue el último programa, y estando en el PLD
fue el primer programa que él asistió de televisión. ¿Y qué decir? Para mí, dos grandes figuras, con muchos aportes a los dos, tal vez uno más que otro, desde el punto de vista de la literatura, como Juan Bosch, que se dedicó a escribir cuentos, obras de toda índole, y el doctor Joaquín Balaguer, que todo el mundo sabe, fue un estadista, fue un hombre de mucho arraigo durante el régimen de Trujillo. Hay quienes dicen que Trujillo era balaguerista, dice la gente. Así es. Fue un hombre que tuvo que gobernar en un momento muy difícil, y esto yo he dicho muchas veces: gobernar un país intervenido, dividido, armado, lleno de odio, no era fácil, como le tocó al doctor Joaquín Balaguer, cuando cualquier empleado de la embajada americana tenía casi más poder que el presidente de la República. De manera que por eso se crearon los famosos incontrolables, aquellos de los que él tanto habló, y por eso yo digo que las cosas más negativas del gobierno del doctor Joaquín Balaguer fue justamente haber permitido que se cometieran tantas violaciones a los derechos humanos y a libertades públicas en República Dominicana. El doctor José Francisco Peña Gómez. Un hombre extraordinario, un hombre con olor a pueblo, tal vez o sin tal vez, el único líder que hemos tenido nosotros, por lo menos en esta etapa de los últimos 50 años, que hemos tenido, que salió del corazón mismo del pueblo, de las entrañas mismas del pueblo. Un hombre de origen haitiano, nació en El Flaco, en una loma de Mao, donde tengo entendido que pasó mucho tiempo debajo de una cama, una familia que lo acogió, pero tenía temor de que lo mataran. Fue justamente en los días aquellos en que Trujillo pues, hizo lo que hizo con los haitianos del momento, y eso creó en él, tal vez, pienso yo, el deseo de llegar a hacer algo en la vida. Por eso fue un hombre que pisó los escenarios que nunca nadie había pisado, y que nadie que no haya sido presidente lo ha vuelto a pisar. Claro, como presidente de la República cualquiera puede llegar a cualquier escenario, pero siendo un ciudadano, un alto dirigente del PRD y un miembro de la Internacional Socialista, pues se le abrieron todas las puertas del mundo, y por eso fue lo que fue, es lo que es y seguirá siendo. Pasarán muchos años para que vuelva a surgir otro José Francisco Peña Gómez. Mire, yo he sido testigo en acontecimientos que le ha tocado celebrar y conmemorar el programa El Pueblo Cuestiona, en donde usted ha logrado convocar a todo el liderazgo nacional, de todos los partidos, del empresariado, de los gremios sindicales, de todos los sectores eclesiásticos de la sociedad, evangélicos y católicos. Por lo visto no hay duda de que usted es un hombre que cree en la concertación. Yo creo en eso. Yo soy un hombre de paz, número uno. Sí. Yo soy un pacifista, yo creo en la concertación. Yo creo que no hay problema sin solución si hay comunicación y buena intención, si no hay una carta debajo de la manga. No hay problema sin solución si hay comunicación y buena intención. Lo que pasa es que muchas veces no queremos hacer uso de ese gran poder que nos ha dado Dios, que es la palabra. Y siempre creemos y queremos imponer nuestra forma de pensar, entonces, cuando lo importante es el diálogo. Correcto. Entonces la pregunta viene porque a usted le tocó vivir esa división fratricida, si se quiere, del PRD en la época del doctor Peña, Jacobo Magluta, posteriormente a Telecán, el expresidente Hipólito Mejía. Entrando ahora en el plano actualizado, vemos la situación a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, donde dos fuerzas prácticamente se disputan el poder. Pero yo sé que en el caso suyo, las relaciones con ambas fuerzas siempre sigue siendo un ente de mucha fortaleza. Entonces, su consejo a esta nueva clase política de la República Dominicana, que son los que están llamados a dirigir actualmente, claro, y a seguirnos dirigiendo en el futuro. No, y sobre todo a servir de ejemplo. Exactamente. Porque tenemos una gran juventud que en cierta medida no ha tomado él o los caminos que uno esperaba que tomara la juventud dominicana, porque se ha descarriado en muchos aspectos. Yo creo que están presentando un feo espectáculo a los partidos políticos, porque la juventud que pudiera no estar, diríamos, dispersa, que en malos pasos, está llamada a decir, y esta es la política, así es que se tratan los políticos. Una de las cosas que yo más admiro del doctor Joaquín Balaguer fue la forma en que él hablaba,
podía tener o no razón, pero siempre era con un tono moderado, sin insultar a nadie, sin agredir a nadie. Hoy se ha recurrido mucho a la descalificación, a decir fulano es un tal, es un cual, es un esto, cuando al contrario, la política es una suma, no una resta. Usted no debe atacar en lo personal a nadie, porque usted no sabe mañana qué circunstancias se lo va a llevar a tener que ser un aliado de esa persona que usted acaba de atacar. Es decir, yo creo que el momento que viven los políticos, los partidos políticos dominicanos es muy delicado. Y tan delicado es que me da mucha pena cuando veo que ya hay dos PLD prácticamente, que ya hay hasta dos PRD, aún pequeño como está el PRD, y también que hay dos grandes corrientes dentro del partido revolucionario moderno. Sí. Y así ni hablar de los grupos de izquierda. Yo siempre he dicho, ¿cómo es posible que un país pequeño, con apenas 10 millones de habitantes y 48.000 kilómetros cuadrados, pues tengamos unos 14 partidos real o supuestamente de izquierda? ¿Cómo es posible que tengamos aquí 25 organizaciones políticas reconocidas en la Junta, 26 en la Junta Central Electoral? ¿Por qué? Bueno, porque mucha gente entra a los partidos o forman partidos buscando más que la solución de los graves problemas que aquejan al pueblo dominicano, buscando la solución de su propio problema. ¿Fue tentado Ercilio Villalobos en algún momento de su vida a hacer fortuna a costa de la comunicación, como se acusa hoy a grandes comunicadores que han podido tener grandes fortunas? ¿Fue tentado alguna vez por la clase política? Nunca, y tal vez, o sin tal vez, le agradezco tanto a Dios que me abriera la mente, los sentidos, para no ver en el dinero la única alternativa. Yo, cuando tuve la idea, o nosotros, puse el yo, cuando tuvimos la idea de crear El Pueblo Cuestiona, nunca pensamos en hacernos ricos del Pueblo Cuestiona, sino en crear un medio abierto a toda manifestación del pensamiento humano. Pero más aún, yo fui diputado al Congreso Nacional. Sí. Y le quiero decir lo siguiente, yo fui aliado con el Partido Reformista Social Cristiano. Y le quiero decir lo siguiente, un diputado en esa época ganaba 2.000 pesos. 1978. 82, 86. 86. Un diputado ganaba 2.000 pesos y 200 pesos de gasto de representación. En conclusión, en 4 años, bruto, si un diputado estaba supuesto a ganar 106.000 pesos en 4 años, con sueldo y con el gasto de representación. Yo cuando vi que no se podía hacer mucho, que un diputado no podía hacer mucho solo, sino levantar la mano o estar un 100% de acuerdo con lo que mandara el partido, en fin, yo opté por hacer otro tipo de cosas y fue hacer labor social comunitaria. Y eso me costó a mí, ¿sabe qué? Que mientras mi sueldo, supuestamente que yo iba a ganar o que debía haber ganado, de 106.000 pesos, que tal vez como de cuento llegaron a 75.000 pesos en los 4 años. Yo tenía una casa en Boca Chica y la tuve que vender porque mi déficit cuando terminó mi diputación fue de 950.000 pesos entre Plaza Lama, Novia de Villa, La Gran Vía, los laboratorios, la farmacia San Juan Tadeo, en fin, buscando la solución de problemas de personas que iban a verme o a la Cámara de Diputados o a mi oficina o a mi casa, y realmente me sentía satisfecho yo porque podía resolver problemas. De manera que, a diferencia de otros que lo que se han dado la tarea es de amasar fortunas pensando que se lo van a llevar el día que se mueran, y nada más erróneo y más equivocado, porque el día que uno se va con menos de lo que trajo. Así es. Se va con menos de lo que trajo. Pero además yo he llegado a hacer muy mía aquella famosa frase de Sófocles, el gran filósofo, cuando dijo: la obra humana más hermosa es servir al prójimo. Así es. Servir al prójimo es la obra más hermosa. Y lo dijo un hombre que nació 465 años antes de Cristo. Es decir, imagínese usted, si lo dijo ese gran pensador, ¿qué más puede uno hacer que no sea seguir ese ejemplo? Algo que después fue repetido mucho por la Iglesia Católica, distintas iglesias, de servir al prójimo. Pero además lo dicen las Escrituras, amar al prójimo como a sí mismo. Gracias, don Ercilio Villalobos, por permitirme. No, la gracia la tengo que dar yo a ustedes. Primero por el privilegio de poder compartir con un segmento de la población a través de este programa, que yo lo he visto muchas veces, cuantas veces puedo lo veo, y por eso estoy aquí, porque para mí ha sido un honor
estar, y es la primera vez que me entrevistan en este sistema. Es decir, por eso me voy tan satisfecho. Y quién sabe si podemos nosotros también tener nuestro propio canal. Así será, así será. Yo le agradezco mucho porque esta histórica entrevista, ¿verdad?, recomendada, ¿verdad?, para que mis hijos, mis nietos, los miembros acá de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, FENACER, su presidente Manuel Ortiz, podamos apreciar lo que se puede lograr a base del trabajo digno, del trabajo, ¿verdad?, moral, con propiedad, sin disciplina, sin detractar a nadie y poder crecer, llegar a cumplir 49 años, y vamos rumbo a los 50 y ahí estaremos en esas bodas de oro del pueblo cuestiona. Dios estamos amenazando con el medio siglo. No, Dios nos va a conceder ese privilegio de nosotros ver esos 50 años, como pudimos ver la celebración de los 50 años que usted le hizo al cardenal. Sí. Esos tomos los tengo, donde pudimos humildemente enviar nuestros saludos al cardenal, y en otras festividades que usted ha hecho. Usted ha sido un hombre de historia, es la historia viviente de la comunicación de la República Dominicana, y yo le auguro muchos éxitos más en este mundo, ¿verdad?, del periodismo que usted ha hecho con tanta dignidad. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Tal como decía el inmortal don Pepe Justiniano, dominicano, el agua es vida, no la desperdicie. Mensaje del programa El Pueblo Cuestiona. Tal como decía el inmortal don Pepe Justiniano, dominicano, el agua es vida, no la desperdicie. Mensaje del programa El Pueblo Cuestiona. Tal como decía el inmortal don Pepe Justiniano, dominicano, el agua es vida, no la desperdicie. Mensaje del programa El Pueblo Cuestiona. Tal como decía el inmortal don Pepe Justiniano, dominicano, el agua es vida, no la desperdicie. Mensaje del programa El Pueblo Cuestiona. Tal como decía el inmortal don Pepe Justiniano, dominicano, el agua es vida.